Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la tercera prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross, en este caso en Tabor, en la República Checa, una nueva edición de la Copa del Mundo, como hemos dicho, esta tercera carrera para sumar esos puntos para la general, y aprovechamos también en este resumen del ciclocross masculino para comentar lo que ha pasado en la prueba femenina y así también estamos un poco enterados. Una prueba donde ha habido un grupo muy grande hasta la parte final, donde en la última vuelta se iban Pieterse, Worts y Van Empel. En esos últimos metros arrancaba con lo que parecía bastante facilidad, habiendo aguantado y teniendo sangre fría hasta el final, y conseguía esta victoria 3 de 3 en la Copa del Mundo, sumando otros 40 puntos y un total de 120 puntos. Aquí el top 10 y aquí la clasificación general con Van Empel, como hemos dicho, con pleno de 3 victorias y con esos 120 puntos. Vamos ahora con el resumen de la prueba masculina. Teníamos a grandes nombres desde Iserbyt, el líder y gran favorito de la Copa del Mundo, también a Swift y Van Zorenhout, que vimos esa lucha en la última prueba de la Copa del Mundo, y dos que no estuvieron, como eran Van der Haar, el campeón europeo, y también que se estrenaba en la Copa del Mundo, Hermans. Ya vemos a grandes estrellas, también grandes estrellas de la ruta, como Stibar, que participaba en esta prueba de la Copa del Mundo, el ciclista del Quick Step, o Felipe Orts, que también se estrenaba en la Copa del Mundo. Se daba comienzo y salida a esta tercera prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, y nos servía esta primera vuelta, como siempre, para ver cómo era el circuito, un circuito con muchísimas curvas, muy revirado y con zonas bastante técnicas a la hora del trazado. Veíamos ese grupo bastante compacto en esa primera vuelta, en una Copa del Mundo y también carreras de ciclocross que aún no compiten ni Van Aert, Van der Poel ni Pidcock. Estaremos atentos y lo iremos comentando en el canal cuando haya confirmación de cuándo van a correr, que sé que siempre me lo preguntáis mucho en los comentarios. Veíamos a Hermans cogiendo la cabeza de carrera en esa primera vuelta, al igual que Van Zorenhout y la zona de los tablones, como algunos los pasaban a pie y otros intentándolo encima de la bici, con las dificultades que ello conlleva. Y veíamos esa última vuelta como el grupo era bastante grande en ese final, las curvas de la última parte del circuito y los últimos metros que sí eran algo más rápidos, donde se podía acelerar bastante. Pero lo dicho, en esa primera vuelta un grupo bastante numeroso, llegando en esa última curva a la zona de asfalto, y veíamos ese grupo de los mejores, y por detrás que los ciclistas no querían perder la estela de este grupo principal. Y en la segunda vuelta veíamos esos tímidos intentos, sobre todo en este caso de Swift, que lo intentó antes de la zona de los tablones. Parecía que Hermans e Iserbyt se iban con él, pero nuevamente se paraban y se volvían a reagrupar, y veíamos que llegaban al paso por línea de meta para la segunda vuelta, donde se marcaba el tiempo. Iban a ser 8 vueltas en este circuito de Tabor, y después de que alguno de los ciclistas menos fuertes del día de hoy intentaran sorprender, el que arrancaba era Iserbyt. Después del primer tramo de las escaleras abrió un pequeño hueco y se iba junto con él Swift. Los dos cogían hueco y se veía que Iserbyt venía hoy nuevamente con una de las mejores piernas del circuito, y aunque arrancaba y rompía el grupo bastante, solo Swift le seguía, pero poco después aparecía el grupo trasero, que también les querían dar caza, y al llegar a línea de meta veíamos este grupo de 7 hombres que se mantenían en esas primeras posiciones. Y Van Zorenhout, el compañero de equipo de Iserbyt, aprovechaba después de su compañero para arrancar, aunque sabemos que esto no es una competición por equipos, pero también aprovechan estas pequeñas alianzas para que otros ciclistas, como en este caso Swift, tuviera que saltar y no fuera Iserbyt a por su propio compañero de equipo, aunque sobre todo cuando están de forma individual los vemos ir cada uno por su lado. Se juntaban y nuevamente veíamos algunas arrancadas. Otra vez era Van Zorenhout. Hermans le intentaba seguir, pero le soltaba. Hermans tenía que hacer un cambio de bicicleta. No han cambiado mucho de bicicleta, solo hemos visto el de Hermans porque prácticamente no había demasiado barro, solo era por complicaciones mecánicas. Veíamos este pequeño hueco que había cogido Van Zorenhout y pasaba en primer lugar con solo 5 hombres en cabeza que se volvían a juntar, e Iserbyt decidía coger la cabeza de carrera. Aguantaba Van Zorenhout, Swift, Van der Haar y Hermans con muchísimas dificultades, pero aguantaba y seguía
seguía Iserbyt arrancando, pero al ver que no habría ese hueco y todavía con las vueltas que quedaban volvía a haber un pequeño parón, siempre con Hermans sufriendo en la parte trasera de este grupo, pasaban por la zona de los tablones y otra vez Van Zorenhout arrancaba, intentaba abrir hueco y Swift nuevamente le cerraba. Iban a hacer un nuevo paso por línea de meta y nuevamente había un pequeño parón que se veía claramente al pasar por línea de meta. 3 vueltas para el final y muchos ciclistas por los grupos traseros intentando contactar con los que estaban por delante, pero después de la zona de las escaleras Iserbyt volvía a arrancar y cogía un pequeño hueco. Swift no podía salir rápidamente a su rueda y lo dejaba a unos 3 segundos aproximadamente con Van Zorenhout y Van der Haar a su rueda. También aguantaba Hermans, que se descolgaba y volvía a entrar. Muy constante Iserbyt, que seguía arrancando en cada oportunidad que tenía para intentar que esa ventaja fuera aumentando, y poco a poco veíamos que esos metros iban siendo cada vez mayores. Seguía Swift intentando darlo todo para contactar, pero la ventaja en cada una de las curvas con las grandes trazadas que estaba haciendo Iserbyt era cada vez mayor e iba a pasar por línea de meta. 2 vueltas para el final e Iserbyt contaba con unos pocos segundos. Estaba soltando Swift a Van Zorenhout, que parecía que no podía, y Van der Haar intentando contactar en esos 3 primeros lugares. Van Zorenhout quedándose al igual que Hermans, y veíamos que esa ventaja se mantenía entre los 3-4 segundos en estas últimas 2 vueltas, ya cada uno de ellos dándolo todo, pero seguía Iserbyt manteniendo esa pequeña ventaja con un Swift que nuevamente iba perdiendo poco a poco esos 4, 5, 6 segundos a medida que seguían pasando los metros de esta penúltima vuelta. Iserbyt limando en cada una de las curvas hasta que la ventaja se ponía alrededor de los 10 segundos. Cuando lo veíamos ahí en ese tramo de boxes, Iserbyt pasaba por la zona de los tablones, seguía dándolo todo, y por detrás el que arrancaba era Van der Haar al ver que Swift no podía hacer nada por acercarse a Iserbyt, y arrancaba con todo para intentar cerrar ese hueco que estaba en torno a unos 10 segundos aproximadamente. Veíamos ese tramo final y que Van der Haar, el campeón de Europa, que lo veremos defender ese título dentro de 2 semanas en el Campeonato Europeo de Ciclocross, se mantenía en el último paso por línea de meta a unos 8 segundos, última vuelta, pero es que Iserbyt estaba llevando un ritmo muy regular, prácticamente sin demostrar debilidad en ningún momento del circuito, y Van der Haar, pese a que estaba recortando, se estancaba esa diferencia de 7-8 segundos aproximadamente. Iserbyt lo mantenía en todo momento. Por detrás estaban jugando la tercera plaza tanto Van Zorenhout como Swift y Hermans, que intentaba también conectar. Último esfuerzo para Iserbyt, que se iba a hacer con otra victoria cuando Van Zorenhout había arrancado a Swift y lo estaba soltando, y Van der Haar, que se iba a tener que conformar con la segunda plaza porque no estaba consiguiendo recortar nada en esta última vuelta. A Iserbyt, que ya lo veíamos en ese tramo final del circuito, veía claramente la referencia de Van der Haar y podía disfrutar de los últimos metros relajado y disfrutando de su tercera victoria también pleno. 3 de 3 en la Copa del Mundo para Iserbyt, que suma otros 40 puntos, 120 puntos. Van der Haar, que se queda con ese segundo lugar, y Van Zorenhout, que finalmente llegaba en tercer lugar, que lo veíamos justo detrás a Swift, que ha hecho una gran carrera pero también con mucho desgaste, y Hermans en quinto lugar. Ahora os pongo el resto del top 10, pero por supuesto Iserbyt, gran protagonista del día, que ha empezado al igual que el año pasado. El año pasado prácticamente sentenció la Copa del Mundo en las primeras carreras antes de que vinieran las grandes bestias a competir. Ahí tenemos el podio con ese tercer puesto de Van Zorenhout, que no está pudiendo con su compañero de equipo. Van der Haar segundo e Iserbyt tercero, que aparte de recibir el premio de la victoria también le daban ese maillot blanco que lo condecora como líder de la clasificación general de la Copa del Mundo. Ahí el podio de esta carrera en Tabor de la Copa del Mundo en la República Checa. Aquí la clasificación con el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, y aquí la clasificación general con esos 120 puntos de Iserbyt, Swift segundo con 82 y Van Zorenhout tercero con 72 puntos. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.